Bienvenidos a Radio Sutatá, la que escuchaba su papá. Buenas tardes, queridos oyentes, sean bienvenidos a nuestro magazine Radio Sutatá, la que escuchaba su papá. Vamos a iniciar saludando a nuestra mesa de trabajo. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes, Brian, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y todos ustedes cómo están? Cristian, ¿cómo vas? Buenas tardes, muchachos. Espero que todos estén muy bien. Un gran saludo a nuestros oyentes. David, buenas tardes. Buenas tardes, Brian, y buenas tardes a todos, ¿cómo van? Juan, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo van? Y quien les habla, su conductor del día de hoy, Brian Marín. Para no abarcar más temáticas no importantes, queremos darle la bienvenida y paso a Cristian, quien nos va a hablar de pensar la comunicación en Latinoamérica. Así es, Brian. Y esto es porque Jesús Martín Barbero, en su investigación de las teorías que existían en Latinoamérica durante los años 60, no funcionarían para nuestro desarrollo como tal, ¿sí? Y por eso es que se empezaron como a crear nuevas teorías que se adaptaran a nuestra cultura. Pero Cristian, una pregunta, cuéntanos qué llevó a Latinoamérica a pensar en nuevas teorías. Tú y tus preguntas, ¿no, Brian? Pero sí, es algo que como tal todos nos preguntamos, y esto pasó porque Estados Unidos interviene en América Latina con sus modelos de comunicación, algo que pasa en la actualidad, que viene un producto extranjero acá al país y le damos mucho más valor que el producto nacional, y esto hace que perdamos y no le demos el valor que se merecen, por ejemplo, los campesinos. Entonces eso es como no darle valor a nuestro producto nacional. Pero bueno, ya no me voy a perder más del tema. Y esto pasa es porque primero, Estados Unidos es una cultura muy diferente a la nuestra, y segundo, está muy enlazado con Europa, y ellos están muy avanzados hablando de todo, en todo sentido, ¿sí? Entonces, esto pasa también porque las culturas que tienen ellos y las teorías que ellos implementan a nosotros nos caería muy bien, y porque nosotros tenemos pensamientos diferentes, ellos tienen ideales muy diferentes a los de nosotros. Pero bueno, debido a esto se toman ideas de las escuelas, primero de Frankfurt y segundo de la escuela de Girgleman, y esta unión hace que se cree algo muy importante, que es la escuela crítica latinoamericana. ¿Por qué? Porque cada idea que implementa estas escuelas hacen que esta se refuerce y creen esta escuela como tal. Pero bueno, tengo una duda, y no sé, es que no estoy seguro, muy informado, pero no sé si David nos puede aclarar la duda de que si el campo de la comunicación tiene que ver como tal con este tema. Sí, Cristian, el campo académico de la comunicación tiene que ver con lo que acabas de hablar. Pero para poder aclarar las dudas, pues hay que saber qué es el campo académico de la comunicación. Y el campo académico de la comunicación busca el desarrollo de estudios académicos mediante la importancia social, que abarca todos los contextos como lo son lo económico, el político y el cultural. También se conoce que la comunicación es un conocimiento científico que abarca nuestro diario vivir en cada uno de nuestros aspectos. Pero Cristian, para poder tener un poco más claro el campo académico de la comunicación, tenemos que hablar de la investigación crítica con bases en algo de lo que tú acabas de hablar, que es la escuela de Frankfurt. Pero para poder hablar de esa investigación crítica necesito que me respondas una pregunta, que es que si es verdad que la escuela de Frankfurt se basa en lo que es la industria cultural. Sí, David, así es, y le vamos a aclarar un poco a nuestros oyentes. Principalmente la escuela de Frankfurt se basaba en la industria cultural, y por otra parte, la escuela de Birmingham, ella como tal explicó las relaciones que existían entre la clase social y la clase cultural. Pero bueno, ya tiempo después, en Latinoamérica se viene a crear el Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación en América Latina, algo que es muy influyente, y esto lo hacen como tal, y se enfoca primordialmente en solo los procesos negativos que se presentan durante la implementación de esas teorías. Ellos quieren como que cambiar y hacer y que los procesos negativos que penetran en las teorías impacten más, ¿sí? Que no sean como pérdidas. Pero hay que tener en cuenta que dos personajes muy importantes que fueron los que más influenciaron en estas teorías fueron obviamente Jesús Martín Barbero y el segundo es Néstor Pini. Ellos influenciaron mucho en los estudios culturales en Latinoamérica, pero a diferencia de Europa y Estados Unidos se basó en la investigación científica. En cambio, América Latina empezó como a emprender en el periodismo, algo que para mí
se hace como un estudio más a fondo. No, esperen, pero ¿dónde me dejan a Paula Zafón? Sí, hombre, Brian, ¿cómo íbamos a dejar a un lado al sociólogo Paula Sarfel? Que pues fue uno de los que investigó con las ideas que dio la Escuela de Frankfurt para dar como un concepto, un significado, una base de lo que es la investigación crítica, que es de lo que les estaba hablando hace un rato. Y con ayuda de la investigación crítica es que busca crear un mundo sociocultural en donde entra al juego todo lo que es la comunicación y se ve reflejada en el entorno de cada uno de nosotros. Pero ¿qué les parece si dejamos a un lado lo internacional y le pedimos como ayuda a las muchachas acá que nos colaboren y que nos expliquen en qué se basaba la comunicación en Colombia? Estoy de acuerdo contigo, David, pero primero me gustaría saber cómo llegó la radio a Colombia. Camila, ¿tú sabes o nos podrías contar algo de esto? Muchos oyentes nos lo han preguntado. Claro que sí, en nuestro país fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró la primera emisora de radio el 5 de septiembre de 1929. Esta fue llamada HJN y fue administrada y operada por el Estado a través del Ministerio de Educación. Cami, y ahora que tocas el tema, el año pasado se cumplieron 90 años desde que se generó el boom de la comunicación gracias a la inauguración de esta emisora, ¿no? Exacto, además es importante tener en cuenta que luego de su cierre en 1937, el 1 de febrero de 1940 se creó la Radiodifusora Nacional de Colombia, bajo el gobierno del abogado, político y periodista Eduardo Santos Montejo. Pero vale, de casualidad, ¿tú nos podrías hablar acerca del contenido que generaba esta emisora o el por qué fue tan relevante en su época? Claro que sí, Cami. Mira, el contenido de esta emisora fue relevante ya que los temas que tocaban lograban ser un medio de entretenimiento. Estos tuvieron alrededor de 150 conferencias educativas y culturales y a su vez presentaron noticias sobre la obra de 345 compositores de la música clásica nacional. Pero Cami, hablando de emisoras relevantes, no podríamos dejar atrás una de las emisoras más revolucionarias e importantes. ¿Tú conoces el nombre de la emisora a la que me estoy refiriendo? Por supuesto, hablas de la radio Sutatensa, la que escuchaban nuestros padres. Esta emisora nació en 1947 en el Valle de Tensa, ubicada entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Toda esta iniciativa inició en un proyecto de escuelas radiofónicas que surgió bajo una organización llamada Acción Cultural Popular. Según lo que me han contado mis padres y lo que he investigado acerca de todo esto, esta radio le permitió a más de 8 millones de campesinos a salir de la ignorancia y a su vez marcó el comienzo de una revolución cultural y educativa para nuestro campo colombiano. Claro que sí, Cami, y es importante decir que todo esto se le atribuye al señor José Joaquín Salcedo Guarín, ya que este fue el pionero de este gran surgimiento de la radio colombiana. Pero por otra parte, Cami, me gustaría contarte, a todos, que esta emisora no fue de gran importancia únicamente a nivel nacional, sino que se convirtió en un referente para muchas emisoras de América Latina en cuanto a la educación y el desarrollo rural posible por este medio. Sin embargo, ahora quisiera contarles a todos ustedes cuál es el lado malo de la historia, y es que este finalizó en 1994, ya que fue clausurada y sus instalaciones fueron vendidas a la red de emisoras comerciales colombianas. En la década de los 80 perdieron su influencia y esto causó su gradual desaparición. Pero por otra parte me parece muy importante mencionar que la razón de su detención fue la inconformidad del gobierno al darse cuenta que esta emisora no solo era independiente, sino que a su vez logró el desarrollo en nuestro sector rural y campesino. No, terrible, Cami, pero bueno, ya que hemos tocado el tema de la radio en Colombia como una de las formaciones de la comunicación, es importante mencionar la llegada de la televisión, la cual se inauguró en Colombia el 13 de junio de 1954 durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Pero no me extenderé mucho en esto, más bien, ¿qué les parece si abrimos nuestra línea telefónica y conocemos la experiencia de otros oyentes? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Luis Antonio Ramírez. Luis Antonio, desde su experiencia, ¿nos podría contar cómo fue la televisión en sus inicios y cuál era su contenido? Cuando tuve acceso a la televisión era en blanco y negro, los canales privados. Su programación era variada y era hecha no eran canales privados como conocemos hoy en día. Posteriormente surgió la Cadena 3, que era una cadena cultural, y es una estación que era financiada completamente por el Estado.
Y en la parte de la educación, ¿cómo era la participación de este medio de comunicación? Ellos hacían emisiones de programas educativos donde las personas que seguían la educación a través de la televisión podían, y a través de, lo hacían también con apoyo de la radio, ellos tenían ahí material didáctico que iban trabajando y con ayudas audiovisuales de la época en blanco y negro lo asimilaban y hacían sus trabajos a distancia. Gracias por su participación y valioso aporte a nuestro magazine. Hasta luego. Hasta luego. Me llamó mucho la atención lo que decía nuestro oyente, tenía mucha razón. Pero, esperemos porque tenemos una pequeña sorpresa para todos. Esperen, eran. Uy, ¿cuál será? Los medios son divertidos y a la vez entretenidos, hablando sin gritarnos para lograr disfrutarlos. Qué bueno que son los medios si se realizan rimando. Periodismo siempre informado, cada vez investigado. La radio siempre variada, pero muy informada. La televisión muy útil y muy interesante. El teléfono comunica y de aquí a allá todos platican. Uy, muchachos, no Uy, le conocía chicos. las habilidades. Pero qué talento. Claro, para que nos venga acá. Somos un poco arriesgados con la cosa. Bueno, chicos, tomando más seriedad en el asunto, vamos a hablar un poco de la cultura. Yo considero que la comunicación es la base de toda interacción social y como tal es el principio básico de la sociedad. Y es que la sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Es la interacción comunicativa entre las personas donde se manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia de todo ser humano. Aquí hablamos en la cultura de recuperar la historia, y esto está basado en 3 partes. La primera habla de investigar y analizar a las comunidades desde la riqueza de la diferencia, rompiendo ese apego y concepto de la identidad nacional. La segunda es ir más allá de las determinaciones que se tienen del tema y tratar donde los medios de comunicación se apegan y no saben dar esa barrera. La número 3 es la importancia de los movimientos sociales analizados de los procesos históricos y así analizar la cotidianidad de civilizaciones a tratar. Esto porque tienen acuerdos o creencias diferentes, las cuales aportan todos los cambios de la sociedad general. Esto fue en los años 80 y 90. Ahora quiero abrirle paso a nuestro compañero Juan. Así es, chicos, ya que ustedes han hablado de la comunicación desde la cultura, yo también quisiera dar mi opinión de la comunicación, pero esta vez desde el desarrollo. Y es que la comunicación se vislumbra como una de las maneras posibles para que las comunidades humanas alrededor del mundo se encuentren a sí mismas, potencien sus capacidades y busquen alternativas mediante el diálogo y el consenso, y así cambiar sus condiciones de existencia y encontrar múltiples vías para su desarrollo. Además, la comunicación es vista como un campo académico, intelectual y transdisciplinario. ¿Saben ustedes por qué se define un campo académico de la comunicación? Pues Juan, la verdad, si no estoy mal, un campo de la comunicación siempre estará definido por la tradición cultural de la época. No sé si me equivoco. Así es, vale. La forma en la que se ve el mundo responderá necesariamente a las categorías de percepción y de pensamientos propios de la cultura en que dicho campo se inscribe. Uy, pero ¿cómo así, Juan? Ahí sí me perdí un poco. Esto es porque no hay saberes ni conocimientos inamovibles ni independientes de las relaciones y actividades humanas. Cada persona percibe su entorno de distinta forma según sus costumbres culturales. Aunque como ya he hablado de más de un campo académico, la comunicación es también transdisciplinario. Ah, ok, Juan. Pero entonces, continuando con el tema, el campo académico de la comunicación, ¿cómo está constituido? No, mira, este está constituido como por un conjunto de instituciones destinadas al estudio y la enseñanza de la comunicación. O sea que podríamos decir finalmente que un campo entonces se valora para su producción académica por la cantidad y calidad de las instituciones y los programas de formación que éste abarca, y por el tipo de prácticas profesionales que promueve. Ok, Juan, o sea, la comunicación siempre ha tenido muchos significados y se debe tener en cuenta que este siempre estará relacionado con nuestra cultura debido a que este consiste en representaciones del otro, la interacción entre varias personas y las capacidades de difundir la información, ¿sí? Así es, Val.
Queridos oyentes, se nos ha agotado el tiempo en Radio Sutatá. Recuerden que esto es Radio Sutatá, la que escuchaba a su papá. Muchas gracias por escucharnos. No olviden que Uniminuto forma personas antes que profesionales y queremos ver un cambio social. Nos sintonizan a la misma hora todos los días. Gracias, chao. Bye, muchachos. Chao. Chao.